tenía que retirar. Y lo segundo es, yo sé que vamos a conversar el tema del informe también, pero si podemos considerar de alguna forma que yo llego a Chile el 4 de noviembre. Esa era una de las cosas que le iba a preguntar, porque a lo mejor esperamos hasta que tú llegues O y lo sea, hacemos presencial. si lo podemos combinar y sale más fácil, yo feliz, si es que el resto de la comisión Mira, yo está de estos acuerdo. días, estos días no quise insistir en el tema Ujú. de la fecha, porque quería consultarlo con ustedes, porque igual ha sido un poco traumático esto de las Sí, me imagino. suspensiones. Sí. Entonces quería consultarlo con ustedes, así como lo hacemos. Igual se puede mandar el informe, entregar el informe directo primero por la Ujú. oficina de parte y después hacer la sesión. Así que era Ujú. uno de los temas que podíamos resolver ahora. Entonces no ha venido nadie más, parece. No, La y no doctora podemos tomar Ramírez. decisión porque no tenemos quórum, ¿sí? No, no, pero Claro. yo les puedo comentar por el Ujú. correo y a lo mejor ahí decidir. Me parece que Miriam, perdón, sí, que la doctora Ramírez había mandado, fue la última en comentar las líneas, qué líneas de acción deberíamos seguir en términos del informe y que me parece y me parece que tuvimos consenso en ese momento, que era lo más sensato, ¿cierto? Que era entregar el A informe entregar el físico informe. formalmente Sí. un poco para poder hacer difusión de él también. Y luego, en un tenor aparte, coordinar la reunión con la ministra de Salud Mm. y de Hacienda, en definitiva. No sé, Gloria, si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto. Yo pensando en que nosotros no podemos eh, esperar, digamos, ni manejar la agenda de la ministra y la cosa Claro. aquí, las noticias son más rápidas y los eventos son más rápidos de lo que uno quisiera. Entonces, yo creo que hay que establecer un hito de entrega por oficina de parte y, por supuesto, ponerse a disposición de la agenda de la ministra cuando nos pueda recibir pero ya se cumpliría con lo que dices tú, que una vez que tú lo has entregado, también podemos seguir avanzando. Así que, y Claro. lo otro, que también lo consulté en algún minuto, era que si bien no es obligatorio legalmente, pero en el marco de lo que hoy día se está viendo en el país respecto de la ley corta, del futuro de la ISAPRE y de que indistintamente de lo que ocurra a nivel parlamentario y de los tres poderes del Estado, porque están todos involucrados en la situación del marco de la salud de la población mientras tanto hizo su propia reforma, ¿te fijas? Entonces cuando tú Ujú. sabes que el país sobre el 85% y sobre el 90% de los mayores de 60 están en FONASA, tenemos que hacer algo, tenemos que preocuparnos, porque yo te digo, hoy día, esta es una percepción de paciente, no de médico, Ujú. o un 20% médico, 80% paciente, me digo a mí misma. Te digo, hoy día no es que uno esté luchando con las listas de espera generadas en el sector público, hoy día transversalmente el sistema está un poco agotado en términos de horas médicas o horas procedimientos. O sea, tú pides una hora y no es difícil que te dejen en una lista de espera. Te digo, la católica, la alemana, en diferentes áreas que son más prevalentes, y te tienes que quedar ahí a la espera y que te llamen después o que alguien anuló una hora. O sea, te digo, transversalmente el sistema está un poquito colapsado. De modo tal que yo entiendo que estos pacientes que son especiales, porque son crónicos, pero con etapas agudas, o sea, yo creo que algo hay que hacer y por lo tanto yo le pondría en conocimiento del segundo informe a las dos comisiones de salud del Parlamento Ujú. y ojalá hacer algo más. O sea, ponte tú, el presidente anunció, por ejemplo, una cuestión que a mí me parece, pero yo aplaudo de pie si es que se inicia el registro de enfermedades raras en Chile. Pero cuando Claro. tú sabes de más que si es que estamos dando ese paso, ¿cuáles son las oportunidades de ese paso? La oportunidad es que si va a haber registro, va a haber screening.
el screening también se anunció con 26 enfermedades. Hace mucho rato te digo que el INTA tiene eso más que estudiado y qué bueno que esté Carlito acá porque me imagino que va a coincidir con con esta evidencia, digamos. El INTA hizo Ujú. eso por orden del Ministerio de Salud hace mucho rato atrás y eso está guardado y además hizo los dos polos que debieran preocupar hoy día de salud, los recién nacidos o la Mm. infancia, y también estudió el polo del envejecimiento con un estudio súper bueno porque es la población chilena la que está evaluada con estándares internacionales, y bueno, esa cuestión está guardada. Ambas están guardadas. Mm. Entonces, yo creo que si nosotros podemos cooperar con un asunto que no es fácil para el Estado, pronunciarse sobre hasta dónde vamos a prestar ese apoyo. Si no lo ponemos sobre la mesa, las otras dificultades son mayores que esta Mm. incluso. Entonces, si algo puede hacer la CCDC es sociabilizar y ponerlo a disposición también de la opinión ciudadana, porque esta cuestión, si no la empujan desde las bases, es súper difícil que Hacienda diga, listo, tenemos Mm. la mesa servida, esta cuestión tiene solución. Y no es así. O sea, hoy día estamos en un tránsito difícil, se habla de la reforma, hay una comisión de reforma, etcétera, pero yo te digo, creo que la mejor reforma que hemos vivido y que habla de la realidad es que el 85% de la población y más, depende del, del estrato de edades que veamos, están en FONASA ya. Y por lo tanto, de acuerdo a las noticias que yo manejo, si alguien conoce más noticias, por favor que lo diga. Yo entiendo que el seguro complementario de salud de FONASA no le vamos a ver la luz antes de abril o más del próximo año, porque hay que discutir mucho cuánto vale, qué sé yo, las conversaciones van en torno a 30.000 pesos, más o menos, un poco para arriba, un poco para abajo, no tengo idea, pero es equivalente a lo que vale un complementario del ámbito privado, ¿ah? No es- Entonces, también en eso tú sabes que va a haber una filtración, porque para una familia un seguro, si es complementario, a lo mejor si hay uno familiar, a lo mejor se puede, pero para una familia de 30.000 cada miembro, olvídate, eso no es alcanzable. Así que por lo tanto yo creo que el CCDC tiene que hacerse ver en distintos ámbitos donde podamos lograr avanzar, porque si no es súper difícil. Yo me pongo los zapatos de Hacienda y hoy día no está fácil, no está fácil. Así que Ujú. eso, si podemos, si además de las dos comisiones hubieran otras instancias, por ejemplo, la sociedad científica, empezando por la de pediatría, pero hay otras más. O sea, veamos una lista de stakeholders que necesitan tener esta información y que la puedan Mm. eh, evaluar y llevar más arriba, pero yo creo que eso es nuestro rol también. Eso. Gloria, oye, yo estoy muy de acuerdo. Yo, el único cuidado que tendría, ¿cierto? Es que la situación del país ha ido cambiando después de que escribimos el informe, ¿cierto? Y por tanto, claro, yo creo que separaría el hito de la entrega del informe, su difusión, ¿sí? Y un poco la labor de movilizar diferentes grupos de interés que puede tener la comisión. Sí, eso yo lo separaría, ¿cierto? Trataría de cerrar el hito, de entregar el informe a los ministerios de Salud y de Hacienda, ¿sí? Podríamos pedir una cita en las comisiones de salud, ¿sí? Pero, claro, sea un poco quizás para difundir el informe, pero entendiendo que el informe, para difundir el informe en definitiva, ¿cierto? Creo que hay una parte, ahí hay un punto de inflexión que quizás es relevante marcar entre el cierre del informe que tenemos hoy día y lo que es la formulación de recomendaciones del informe siguiente, ¿sí? Y que viene a reflejar un poco cómo va cambiando la situación de, de la ley corta, ¿cierto? De la modalidad complementaria, ¿sí? Entonces, yo lo que Y te yo, pediría, sí, Gloria, ajá, yo lo que sí te pediría, me parece que el mapeo de actores relevantes para actividades de discusión de la comisión sobre puntos que nos parezcan importantes, me parece que puede ser una súper buena estrategia. Entonces yo no sé si tú puedes partir eso, como iniciar con una lista de actores relevantes que tú consideres que son, que por ok. ejemplo, que nosotros pudiéramos llevar en primera instancia
el informe que tenemos hoy, ¿sí? Y luego que quizás pueden ser dos distintos, ¿sí? O sea, los actores relevantes que es crucial que hoy día tengan el informe de la comisión, y por otro lado, el mapeo de actores para lo que necesitamos conocer para formular las recomendaciones que vienen, ¿sí? Para formularlas y luego difundirlas, ¿sí? Que es esto que habíamos estado conversando hace un par de sesiones de cuáles son los actores que vamos a convocar a la comisión para formular nuevas recomendaciones, ¿no? Yo no sé si, Gloria, si puedes, en el fondo tú iniciar eso porque da la impresión de que lo tienes muy claro, ¿sí? Y quizás lo vamos a revisar en la próxima reunión de la comisión, po. Ya, ok. ¿Las voy a interrumpir un Bueno, poquitito? Sí, ¿Las voy a interrumpir un perdona, poquitito? Miriam, sí. No, es que ni siquiera hicimos inicio de la reunión, pero lo que pasa es que no tenemos quórum suficiente Sí, para claro. como sesionar, entonces podemos seguir conversando esto y podemos eh, a lo mejor fijar una reunión intermedia, así como Exacto, extraordinaria, qué sé yo. sí. Porque Ramiro había preparado nos habían pedido en una de las reuniones, de las últimas reuniones de la comisión, conocer un poco el flujo que seguían las solicitudes que se Ujú, ingresaban en la plataforma sí. y cuáles eran los criterios de descarte de algunas cosas Ujú. o de inclusión para hacer el estudio de evidencia. Entonces, Ramiro había preparado eso, pero no sé, solo tenemos tres personas de la comisión. Yo creo que eso a lo mejor lo podemos dejar para una próxima reunión, o ustedes prefieren que Ramiro presente el tiro, Yo sino para creo dejarlo que, libre de Ramiro. sí, yo creo que los representantes de agrupaciones de pacientes, además de Sí, mí, son de los los principales que estaban interesados. interesados en Sí, en esa información. Así que yo, perdona Ramiro, lo lamento muchísimo, pero desearía que estuvieran presentes Bernardino, Miriam y Felipe Felipe. Felipe. para para la entrega de esa información, porque además me imagino que quieren hacer preguntas, ¿sí? Súper, no, no hay Buenísimo, ningún no te preocupes. inconveniente. Entonces ahí, bueno, Miriam, tú lo vas a ir organizando Sí, y lo dejamos para la próxima sesión. les voy a escribir por correo primero como para ver cuándo podemos poner una sesión extraordinaria, yo creo, Ujú. porque también nos interesa tomar la decisión de cuánto solicitamos ahora para el informe. Entonces a lo mejor podría ser, no sé, la próxima semana o la subsiguiente. Y como liberar a Ramiro, Marioli y Yanina, así que si es necesario, y nosotros seguimos un Les, ratito. Me gustaría esta decisión que no fuera solo mía, sino que también participara Felipe, que se acaba de conectar, ¿sí? Ah, Felipe, ¿dónde Eh, estás? Felipe, ¿estás por ahí? Mira, Mira, le voy a aparte de escribir a ver unos Felipe, anteojos y sí, unos bigotes, no veo nada Bigote. más. Sí. Sí. Está le en la voy a escribir antesala. a Felipe por WhatsApp para Ya, confirmar esto. Les pido que me esperen 2 minutos para confirmarlo con él y que ya, estemos de acuerdo, ¿ya? ya, Un minuto. ya.
Ahí por lo menos les escribí a los tres. Voy a ver, primero un minuto para ver qué me dicen. Pero Ya. claro, yo a priori eso, porque entiendo que Felipe ha estado tratando de conectar su audio hace mucho rato y no ha tenido éxito. Bernardino está tratando de ingresar, por ejemplo. Oye, ¿qué les acomoda más, el Teams o el Zoom? A mí el Zoom, por lejos. Sí. Es que eso había pasado una vez que lo hicimos por Teams, Ahí que está les costó cualquier cantidad. Ahora hubo una confusión. Esto fue tema de acá, porque se mandaron dos links, pero de verdad que a mí nunca me llegó el link del Zoom, porque los mandó la Secre. Entonces yo no tenía Ah, ese link. Y de hecho me llegó un WhatsApp de ella ayer que me pone, para que no se me olvide, la contraseña del Zoom y la contraseña del anfitrión. Entonces nunca pensé Mira, que había mira, ahí un... llegó Felipe, Miriam, a la reunión. Ya. sí, ahí está Felipe. Felipe, Felipe, ¿cómo estás? ¿escuchas? No se te escucha. ¿Escuchas? Dedito para arriba, dedito para abajo, porque estamos claros que no, nosotras no te escuchamos. O sea, nosotros, ¿tú nos escuchas? ¿Sí o no? No, parece que tampoco. Hola, hola, hola. Ahí, Ahí ahí te sí, escuchamos. Escucha. Sí, te Eso. escuchamos. ahí sí, Felipe. ¿No? Estaba contestando. ¿Qué otra opción teníamos de saltar? Claro, ¿No pero me volver escuchas, a Felipe? pasar por ella. Un segundo. Sí. ¿Alguien me puede hablar? Hola, 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 hola. Probando, probando, un, dos, tres. No le molesta sobre el computador a ese nivel porque no funciona el audífono. Ya, perfecto. Estamos listos. Sí, estoy escuchando. Ya. Felipe, Mm, escucha, escucha, ya. Dime, Perfecto. Está ahora Ramiro sí. para presentarnos el flujo de solicitudes de evaluación de Ricarte Soto, ¿sí? Pero no, ¿ahora tenemos quórum, Miriam? No, este es el de la boleta. Ya, ese va a quedar Está inmuteada, solucionado. Miriam. Dando las boletas Está para Felipe, la coordinar doctora Ramírez, tú y el doctor Becerra. 4. Sí. Se supone que con 6 es quórum. Ya, no tenemos quórum todavía. No tenemos quórum todavía y no está ni Miriam Bernardino, entiendo que viene entrando. Entonces la pregunta es, y yo me tengo que ir en 25 minutos. Entonces la pregunta es si le pedimos a Ramiro que nos presente otro día y asegurarnos que tengamos quórum y que estemos todos, ¿sí? O que por lo menos estén todos los representantes de agrupaciones de pacientes, al menos, ¿sí? O si aprovechamos el tiempo que queda para que haga la presentación. Esa es la pregunta. Como los videos que han grabado, yo preferiría que hiciéramos la presentación para no Ya, atrasar, ¿no? ok. Creo que es importante no atrasar, ¿no? En cualquier momento va a llegar la ministra y a llamarnos, entonces yo prefiero que sigamos avanzando y no quedarnos detenidos en el tiempo, porque es muy Pero fácil agarrar el ritmo de tortuga. ya, no, Mm. pero es solamente posponer la presentación del flujo de solicitudes. A mí me No, interesa mucho, ya, por eso me claro, por interesa eso. mucho Ya, ok. La otra eh, alternativa es que lo hagamos ahora y en otra instancia a lo mejor Ramiro también nos puede repetir si es que Claro. tenemos claro, más personas. claro, porque ¿Ya? yo, Ramiro, no soy pesado por naturaleza, pero tengo muchas preguntas. Entonces, No, sí, súper bien. Sí, yo creo Ustedes que se conocen, ¿verdad? sí, Ramiro, no para que nos te quedan 27 presentes. minutos, así que yo creo que lo alcanzamos a hacer. No, no, Ya, apretamos fantástico. nomás las cosas vamos. y vamos Ya, por lo Ramiro, entonces. importante. Ya, súper. Preséntate, Ramiro, Entonces, primero para todos. ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ramiro Cofré, yo soy farmacéutico, trabajo hace 5 años acá en el Departamento de Coordinación de Garantía y actualmente estoy como coordinando la oficina de la ley Ricarte Soto en el puesto que antes usaba la IUAN. Ese es como el contexto y ahí trabajamos bien transversal acá con distintos profesionales y Miriam que lleva esta línea que es la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Entonces, hace la semana pasada Miriam me pidió que yo les pueda presentar, acá voy a proyectar mi pantalla. Creo que ahí la pueden ver en modo presentación. No sé si la pueden ver en modo presentación en mi pantalla o no. No, no está en modo Perfecto. presentación, pero No, vemos tus láminas. ahí sí, ahí creo que Ahora sí. sí. Ahí está. Ya, Ahí. súper. Entonces,
Miriam me pidió que yo pueda preparar una presentación y es el desafío que tengo en los próximos, voy a tardar 15 minutos, de poder comentarles cómo se decide qué pares de problemas de salud y tecnologías sanitarias ingresan a cobertura en la ley Ricartes-Soto, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos yo presentar durante unos 15 minutos y después dejamos unos últimos 10 minutos para comentarios y conversación. ¿Ya? ¿Cómo la enfoqué? Primero voy a empezar como desde lo general a lo particular. Voy a mostrar todas las etapas del proceso, pero voy a hacer un zoom, digamos, en todas las etapas que tienen que ver con la decisión. Ya las otras etapas las voy a pasar como de forma más somera, indicando quiénes participan y cuál es la normativa que está relacionada. Ya, pero básicamente me voy a focalizar en el proceso más que en la parte reglamentaria y normativa, que ustedes saben que acá hay leyes, reglamentos, normas técnicas, etcétera. Y una parte, las primeras 5 o 6 diapos son la descripción del proceso, pero después lo que hice fue reconstruir la historia para el cuarto decreto y poder mostrándole con documentos exactamente lo que yo les voy a contar en esta primera parte. Entonces, para que sea un poco teórico-práctico la explicación de la presentación. Entonces comenzamos, ustedes probablemente conocen, este es el flujo general para establecer garantías en la ley Ricartes-Soto, tiene 10 etapas y muestra también quiénes son los participantes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República y Contraloría General de la República, y en cada una de estas organizaciones ustedes pueden identificar cuál es la etapa en la que participan de la decisión. Aquí hay procesos que son como de gestión de base de datos, hay procesos que son de gestión administrativa, pero los que yo les destaco del punto 2 al 6 son procesos de evaluación donde hay toma de decisiones. Y de verdad que esto es como lo relevante que nos vamos a focalizar en esta presentación, pero de manera muy somera. Se comienza, ¿cierto?, analizando todas las solicitudes de incorporación de tecnologías del repositorio que todos conocemos que dispone el MinSal en su página institucional. Luego hay una etapa donde se pide a Hacienda nos informe cuál es la disponibilidad financiera del fondo, lo que se llama la holgura presupuestaria. Luego hay otras etapas de un análisis de cuáles de todas de las tecnologías sanitarias que se postulan van a ingresar a un proceso de evaluación científica de la evidencia, que es donde ETESA hace sus análisis y finalmente a esos pares que iniciaron este proceso pueden culminar con una recomendación favorable o no favorable, que sería el resultado de la cuarta etapa, y aquellos informes que tienen un resultado favorable, ¿cierto? Pasan a un proceso de deliberación que es la comisión de recomendación priorizada, y ellos en el fondo después entregan un informe a las autoridades, que es ministro de Salud y ministro de Hacienda, para que ellos puedan tomar la decisión eh, que no es vinculante, pero la decisión de cuáles pares cubrir de acuerdo a la disponibilidad financiera del fondo y las preferencias sociales de esta comisión. Y luego, finalmente ahí, hasta esa etapa, ya se define qué es lo que se incorpora, y después son etapas como más administrativas, que es envía del decreto y otros anexos a firma del presidente de la República, toma de razón en la Contraloría y luego publicación en el diario oficial y difusión del documento. Entonces, ese es el modelo global y hoy día nos vamos a focalizar en la etapa de las 2 a las 6, que son las que paso ahora a explicar en mayor detalle. La etapa 2 tiene que tiene que ver mucho con la decisión, es determinar cuánto es el dinero que se dispone para cubrir las nuevas tecnologías. Y esto, cómo se hace, se solicita a través de un acto administrativo, que es un ordinario, que envía la subsecretaria de Salud al encargado, al jefe de la DIPRES, de la División de Presupuesto, que informe cuál es el fondo disponible para cubrir los nuevos tratamientos que se van a incorporar a cobertura en la ley Ricartes-Soto, en el decreto que está en estudio. Entonces, se envía un documento oficial. Una vez que la DIPRES recibe ese documento, ellos comienzan a pedir información a distintos organismos, ya sea FONASA, Senabas, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud, ¿cierto? Porque ellos deben reconstruir, en el fondo, hacer una estimación de cuántos van a ser los casos que se van a beneficiar con estas tecnologías, y con un costo promedio de las tecnologías, ellos pueden ver cuál va a ser el impacto y ahí analizar la sostenibilidad financiera de la incorporación. Y una vez que ellos terminan, emiten un informe, y ese informe en el fondo se devuelve desde la DIPRES a la Subsecretaría de Salud Pública, y ahí con eso se discute la etapa final, que es la incorporación, ¿ya? Entonces esa es como una etapa relevante de la etapa 2. En la etapa 3
la selección facultativa de las solicitudes, aquí lo relevante es que del total de solicitudes que contiene el repositorio, a no todas, obviamente se les hace una evaluación científica de la evidencia, sino que se trata de acotar los pares que van a pasar. Y esta selección facultativa tiene dos etapas que son muy relevantes. Fundamentalmente esto está liderado por el Departamento de TESA del Ministerio de Salud. Uno, la definición de los criterios de admisibilidad, y lo otro son los criterios knockout. ¿Ya? Y aquí es muy relevante. Los criterios de admisibilidad son criterios que define la autoridad, en el fondo la subsecretaria de Salud Pública, ¿ya? Y esto puede ser, por ejemplo, del total de solicitudes que contiene el repositorio, por ejemplo, puede definir solo evaluar aquellas que corresponden a medicamentos, aquellas que, por ejemplo, no tengan o alguna opción de cobertura en otra línea de financiamiento, como puede ser GES o puede ser drogas de alto costo, o priorizar la evaluación de solicitudes que hayan sido solicitadas de cobertura por personas naturales o asociaciones de pacientes. Por ejemplo, estos son algunos de los criterios que puede definir la autoridad, y eso es facultativo de la autoridad de turno, ¿ya? Una vez que se definen esos criterios, se aplican al repositorio y eso te disminuye el número de pares, ¿ya? Y al resultante se aplican los criterios de admisibilidad, que esos criterios sí están descritos en el decreto número 13 y tiene que ver con que el medicamento cuente con registro sanitario o esté en proceso de registro en Chile, que tenga indicación para la condición de salud que se quiere tratar, y también que cumpla con el umbral de alto costo, o sea, evidentemente ser un medicamento de alto costo, y que en los análisis iniciales no supere el 110% del fondo disponible, ¿ya? Al resultante, esas son como parte de los criterios que se aplica, y una vez que culmina ese proceso, se elabora un documento que es un memorándum, un oficio, ¿cierto? Que informa a la ciudadanía el inicio del proceso de evaluación científica de la evidencia. Entonces, sobre esos pares es que se va a hacer la evaluación científica de la evidencia, y esos van a tener informes que pueden ser favorables o no favorables. Entonces, lo que no pasa a estas etapas, evidentemente no tiene una opción de cobertura más adelante. O sea, estas son etapas que son secuenciales, ¿ya? ¿En qué consiste la evaluación científica de la evidencia disponible? Ahí usted tienen, bueno, todos los organismos que participan, está fundamentalmente liderado por ETESA, también está la División Jurídica y la Subsecretaría de Salud Pública. Se inicia, ¿cierto?, con este memorándum que notifica cuáles son los pares que ingresan al proceso de evaluación científica de la evidencia. Luego se realiza el análisis secuencial, ¿ya? El análisis secuencial lo vamos a ver en mayor profundidad en la próxima lámina, es qué analiza TESA en cada una de las etapas, y el resultante de ese análisis es lo que conocemos como estos protocolos estos informes de evaluación científica que pueden ser favorables o no favorables, ¿ya? Para los pares que iniciaron. Siempre se resuelve así, ¿ya? Ahora, ¿qué evalúa propiamente tal ETESA, que es la letra C, ¿cierto? Es lo que vemos en la siguiente lámina. Son 4 aspectos y estos avanzan en forma secuencial. Y esto es súper relevante porque solo llegan al final aquellos que fueron pasando secuencialmente cada una de las etapas. Entonces, el primer análisis que hace TESA es un análisis de eficacia y efectividad relativa, y también un análisis de seguridad y alternativas disponibles. Para eso existe una normativa y un procedimiento donde se le consulta al Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Cuáles son, si los medicamentos cuentan con registro, con indicación, si no hay alertas nacionales o internacionales respecto a la seguridad del medicamento o la cancelación de este producto en alguna agencia internacional de alta vigilancia sanitaria. ¿Ya? Se analizan también las alternativas, las otras alternativas disponibles. Si ese análisis es positivo, se pasa a la segunda etapa para esa tecnología sanitaria, que es el segundo análisis secuencial, que tiene que ver con la evaluación económica. Se evalúan cuáles son las condiciones, por ejemplo, de oferta que hacen los laboratorios, si se han recibido ofertas a través, por ejemplo, de un mecanismo de riesgos compartido. Se establece cuál es el precio máximo industrial para la tecnología y se hace un análisis de impacto presupuestario, obviamente estimando cuáles son los casos prevalentes o incidentes de la patología. Con el precio de referencia se hace el impacto presupuestario año 1 de la incorporación. Si eso es positivo, ¿cierto? Se pasa al tercer análisis secuencial, que tiene que ver con analizar la capacidad de implementación, es decir, cómo está nuestra red de prestadores para poder implementar esta prestación y ver el efecto que tienen las redes asistenciales. A veces ese efecto puede determinar, ¿sabes qué? Vamos a cubrir un medicamento con cadena de frío, no tenemos toda la capacidad, pero sí
mejoramos la capacidad de almacenaje, por cierto, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, se levantan estas brechas. Y por último, si eso avanza de manera positiva, ¿cierto? Vamos al cuarto análisis secuencial, que esto lo lleva fundamentalmente jurídica, donde haces un análisis de las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de la incorporación de esta tecnología. Básicamente se pregunta a FONASA, se pregunta a las ISAPRES, en el fondo si hay judicializaciones, por ejemplo, si hay muchos recursos de amparo para poder acceder a este medicamento y que se ve en forma efectiva que hay una barrera de acceso. Eso es el análisis y se evalúa cómo impactaría socialmente la incorporación de este medicamento para la atención de un problema de salud. Eso, como les digo, se avanza de forma secuencial y finaliza con un informe que puede ser favorable o no favorable. Para aquellos informes que son favorables, ya se junta una comisión que también está regulada y normada, que es la Comisión de Recomendación Priorizada, que tiene por objeto poder tomar todos los informes favorables y poder analizar y proponer a los ministros de Salud y Hacienda un orden de prelación, o sea, un orden de importancia de cómo se debiesen cubrir esas tecnologías sanitarias. ¿En qué orden? Si bien esto no es vinculante, obviamente es súper relevante y lo tiene la autoridad a la vista al momento de tomar estas decisiones. Entonces, ese es el flujo que explica todos los pasos, cómo esto avanza. Hay una metodología para hacer este análisis. Esa metodología eh, es autorizada mediante un ordinario, ¿cierto? Firmado por la subsecretaria, la última es del 2018, y eso establece toda la forma, cómo se hace este análisis, lo presenta ETESA, cada uno de los comisionados, ¿cierto? Realiza bajo un mismo instrumento y finalmente al final de todo el análisis por pares, hay un resumen de juicio donde abarcas distintas dimensiones y tú concluyes en el fondo el impacto de la incorporación de esa tecnología y después, como es la misma metodología, tú lo puedes como analizar y lo puedes priorizar, ¿ya? ¿Y cómo finaliza este trabajo? Hay distintas sesiones, se junta la comisión, debate sobre los informes, emiten un primer informe que puede ser recurrible, ya por cualquier persona, también por la industria, por cualquier parte interesada. Después hay una instancia donde se revisan alguna objeción al informe y se toma la decisión final y se emite un acta que es pública pero es no recurrible. ¿Ya? Entonces esa es otra etapa final de la decisión y eso finaliza con un informe, con un acta, un informe final de la Comisión de Recomendación Priorizada y luego ese documento se acompaña a los ministros de Salud y de Hacienda para que avancen a la etapa de decisión. Esta etapa es muy relevante porque aquí ya estamos teniendo, todos aquellos informes tienen evaluación científica, tienen un orden de prelación de cómo se debiesen cubrir y es la etapa de decisión propiamente tal donde los ministros de Salud y de Hacienda en el fondo discuten y a la vista de los recursos disponibles, cuáles son los pares de problemas de salud que se van a cubrir. Siempre la cantidad de pares con informes favorables obviamente son mayores a la holgura presupuestaria y por lo tanto siempre hay que hacer un proceso de priorización, ojalá sea participativo, ¿cierto? Como ustedes lo vieron, y ellos toman la decisión. Y una vez que ya los ministros toman la decisión de cuáles son los pares, viene una etapa administrativa de elaborar el decreto y todos los anexos que acompañan esta documentación, que son, por ejemplo, los protocolos de atención de los problemas de salud, ¿cierto? También se acompañan el informe de sustentabilidad del fondo y también el acta final de la Comisión de Recomendación Priorizada. Y con eso comienza un proceso de interacción entre el Ministerio de Salud y la División de Presupuesto para que, si está todo esto ok, ambos ministros firman el documento y se aprueba el decreto y pasa a la firma del presidente de la República. ¿Ya? Entonces, ese es el flujo general, en el fondo, en cómo se establecen las garantías. Entonces, lo que hice en esta segunda parte, me quedan pocos minutos, es poder mostrar esto de forma práctica para el cuarto decreto. ¿Ya? El cuarto decreto es el del 2019, que actualmente se encuentra prorrogado. Entonces, en la etapa número 1, lo que se hizo fue, para este cuarto decreto, es emitir una resolución exenta donde se informa 30 días antes a toda la ciudadanía que el repositorio, en este caso con fecha 17 de enero
hasta la fecha 25 de febrero se van a recibir las solicitudes y ese día se va a cerrar el repositorio y sobre eso se va a trabajar, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen el proceso, esto está disponible en la página web, está la resolución exenta también en la Biblioteca del Congreso Nacional con todos los detalles de la fecha y el resultado, ¿cierto? Es que una vez que se cumple esta fecha, el día 26 de febrero se bajó el repositorio con el área jurídica y ahí después se publican cuál es el listado de tecnologías que se postularon, que en este caso eran alrededor de 600 y ustedes pueden ver cuál es el problema de salud y cuál es la tecnología sanitaria. Sobre ese listado, la etapa 2 es lo que yo les comentaba de que se debe pedir al Ministerio de Hacienda la disponibilidad financiera del fondo y acá ustedes pueden ver que en este caso el 10 de agosto la subsecretaria de Salud Pública le pidió al director de presupuesto que informe cuál es el fondo disponible para la emisión del cuarto decreto de la ley Ricardo Soto y ellos después de aproximadamente 6 meses, en marzo del 2019, ellos emitieron su informe de sustentabilidad financiera. Este informe lo recibe el ministerio, pero también está disponible en la página de la DIPRES para quien lo quiera revisar. Ellos hacen todo un análisis y finalmente informan de cuántos recursos se dispone para para la emisión de ese nuevo decreto y básicamente la cobertura de las nuevas tecnologías. Ya en la etapa 3, lo que hablábamos era de la selección facultativa de las solicitudes. Ahí ustedes pueden ver para este cuarto decreto que el 29 de junio del 2018 se informó el inicio del proceso de evaluación científica de la evidencia. Y si ustedes leen todo este documento que tiene como unas 5 o 6 páginas, donde explícitamente se indican cuáles son los pares que van a ingresar, les destaco 2 artículos, el 6 y el 14, donde en el 6, en el fondo, la subsecretaria indica que tomaron especial consideración para definir los pares aquellos tratamientos que habían sido solicitados por agrupaciones de pacientes o comisiones técnicas asesoras del ministerio. ¿Ya? Eso es como relevante para ver cuáles ellos definieron. Y después habla el artículo 5 que en el fondo perdón, que debido a la imposibilidad de evaluar todos los diagnósticos, se tuvo en especial atención a lo señalado en el artículo 5, ¿cierto? Que tiene que ver eso también con la aplicación de los criterios de admisibilidad y finalmente para ese proceso avanzaron 17 pares de problemas de salud, tecnología sanitaria a evaluación, ¿ya? Y ahí también se describe cuáles son. En la cuarta etapa, que es la etapa de la evaluación científica de la evidencia para el decreto del año 2019, también información que está disponible en la página web, ustedes pueden ver también cuáles son los pares que iniciaron el resultado final del proceso de evaluación. Hay informes que son favorables y no favorables. Ya solo sobre aquellos informes de evaluación científica favorable, luego se hace la etapa de decisión. Y un informe tiene esta estructura. Aquí yo puse el de epidermólisis bulosa, este es el informe completo y finalmente la última página siempre concluye que en este caso que el presente informe es favorable para la cobertura de estas tecnologías sanitarias, ¿ya? Y sobre esos informes favorables, la comisión de recomendación priorizada, que también tiene un banner con todas sus sesiones y actas para el cuarto decreto de la ley, ustedes pueden ver las sesiones que tuvieron, el resumen de juicios, cuáles son las actas finales y también el acta final luego de los recursos de impugnación, ¿ya? Y en este caso, ellos trabajaron bajo esta metodología, que es del año 2018, para tomar esa decisión. ¿Cómo finaliza el trabajo de la comisión? Mediante un acta, ¿cierto? Un acta resolutiva y tiene este contexto. Hacen todo un análisis de lo que estudiaron, cómo lo estudiaron, cómo resolvieron las impugnaciones y finalmente esta es la recomendación priorizada. En este formato se le entrega a los ministros de Salud y Hacienda el orden prelativo en los cuales ellos estiman se deben cubrir en los tratamientos con informes favorables. ¿Ya? Y sobre ese documento la autoridad, ¿cierto? Los ministros de Salud y Hacienda determinan qué cubrir, a la vista también de la disponibilidad financiera. En el caso del cuarto decreto, se incorporaron nuevas patologías, un ejemplo acá, la epidermólisis bulosa, ¿cierto? Y también se ampliaron, incorporando nuevos fármacos para problemas de salud garantizados, por ejemplo, lo que pasa en artritis reumatoide, ustedes pueden ver. Entonces, así se va tomando la decisión, no es vinculante la recomendación, pero sí se tiene en especial consideración.
Y finalmente, la etapa final, ¿cierto? Es cuando ya se emite el nuevo decreto y ahí ustedes lo pueden ver. Ahí si ustedes leen en detención cada uno de los artículos, van a ver cómo va avanzando secuencialmente y los resultados de cada una de estas etapas. Y ese decreto cuenta con las firmas de los ministros de Salud, de Hacienda y el presidente de la República. Toda la información que yo les acabo de mencionar se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud. Y si ustedes hoy día con su teléfono le sacan una foto a ese código QR, van a poder llegar directamente al link de la página del Ministerio. Así que eso es lo que tenía para presentarles. Ahora detengo mi pantalla y podemos conversar si queda un par de minutos, 1 o 2 minutos. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Yo me tengo que ir en 4 minutos, así que voy a mandar y te voy a dejar igual enviadas mis preguntas por el chat, ¿sí? Así que en Súper, caso de que no alcancemos a responderlas, por correo también me sirve, pero las voy a perfecto. dejar enunciadas, ¿ya? Luego, si me tengo que salir, Sí, las puede comentamos seguir igual. la discusión, ¿ya? Lo Y que, primero, perdón, perdona, sí. perdona, Cami, y que dé su correo, Ramiro, porque yo estoy en las mismas. Por favor. Sí, perfecto. Ahí Miriam después comparte el correo y, Ya. y hacemos, hacemos una sesión de preguntas. Yo le Ah, comparto fantástico. correo. Bien, ahí las mandé, pero la primera es, las voy a decir las tres de inmediato. La primera es, si cuando se habla de la evaluación económica que hace ETESA, esto sigue siendo una revisión de literatura de las evaluaciones económicas publicadas, o si se puede, por ejemplo, recibir antecedentes del mismo laboratorio en base a los lineamientos que establece el Sí, Ministerio para hacer evaluaciones económicas en el contexto local, por ejemplo. sí, la respuesta es sí. Se hacen las dos cosas. Se hace una Ya. búsqueda nacional de precios nacionales en fuentes públicas, internacionales, y también se pide una oferta económica al laboratorio. Ya, tú estás hablando solamente de la parte de los costos, no Sí, la evaluación económica en salud. Es decir, para poder determinar la costo-efectividad de la intervención, que es uno de los atributos. Esa era ah, fundamentalmente mi pregunta. no, claro, ahí es básicamente búsqueda bibliográfica. Ya, ok. La segunda es que el flujo mostraba que TESA definía el método de priorización. Yo sí que percibí que entre el segundo y el tercero hubo alguna modificación, entre el tercero y el cuarto, perdón, pero no sé si ahora, si cada vez que sale el decreto se define el método de priorización, si eso es lo que ha pasado en la práctica. Sí, lo que yo entiendo es que ese método es dinámico. El último Ya, vigente es el del año 2018 y se debe ya, determinar en el fondo si se va a mantener o se puede modificar. perfecto. Y el último es, cuando los ministros deciden lo que ingresa a la cobertura en la etapa final, ¿se considera exactamente el mismo orden de priorización o puede, por una cuestión del marco, del Sí, marco presupuestario disponible, que se salte alguna y siga la sí, siguiente porque sí. alcance ya? Ok, Sí, es así, es así. La verdad es que el orden, la Comisión de Recomendación entrega su informe con un orden de prelación, ya, pero ese no es vinculante y uno ve en ya, la práctica que los ministros pueden tomar la decisión de, ¿sabes qué? Cubre el 1, el 2 y después el 7. ya, O sea, eso no es vinculante. ok. Y tiene que ver también, dentro de otras cosas, con el marco presupuestario disponible. Gracias. Y con esta lo cierro y me retiro, perdón. Nos quedan 3 minutos. Es que ¿se deja constancia de por qué sucedió eso? Es decir, ¿por qué no se respetó el orden o por qué no se consideró el orden en la decisión final de la Comisión de Recomendación Priorizada? eh, mm, o sea, a ver, no he visto un documento donde aparezca esa decisión. Sé que Ujú, son reuniones claro, donde se toma la decisión y en el paso previo se indica que la información que entregue no va a ser vinculante a los ministros. Entonces, los bien, ministros tienen el informe de sustentabilidad financiera, el acta de la comisión con la recomendación y ellos toman ahí su bien, decisión. Ya, pero no es una etapa que yo haya visto que tenga otra instancia como de decisión. Bueno, me perfecto. entiendes lo que Ahora digo. sí me tengo que ir. Muchísimas gracias. Que estén todos Que muy te bien. Un vaya bien. abrazo. Chao, Chao, Gracias. Cami. chao. Chao, chao. Chao, Chao, que te vaya Camila. bien. Felipe. Sí, yo tengo Hola, preguntas, doctor. muchas. Yo también. ¿Sí puedo empezar? Sí, Sí, por Sí. supuesto. sí. Ya, Ramiro, esto es importante porque
este video también lo queremos distribuir a todas nuestras organizaciones para que ellos entiendan cómo funciona el sistema. Así que si son muy tontas las preguntas, por favor no te rías de mí y contéstamelas lo mejor posible, porque a veces hago preguntas básicas. No, Eh, bueno. ¿cuántas, ¿Cuántas patologías se solicitaron este año? ¿Cuántos tratamientos se solicitaron para patología? Mira, el repositorio que ¿Tienes tenemos, el dato? es que el dato está publicado en la página del Ministerio de Salud En para el estos último momentos, decreto. ¿cuánto es? O sea, en realidad son como 9.500 el total del repositorio. Ya. 9.500 aproximadamente. Entendiendo que ese repositorio no llega completamente. Llega. ¿Cuántos son los GTESA? ¿Qué es SBE? ¿Perdón? Tú pusiste ETESA y SBE Evalúa. Ah, es que ¿Qué es se llama SBE? el departamento se llama de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud basada en la evidencia, pero es lo mismo, el misma área técnica, Ah, ETESA, perfecto. claro. Perfecto. ¿Cuántos ETESA prueba? Mira, generalmente, ¿cuánto aprueba? En el último proceso, generalmente la aprobación debe estar del orden de la mitad de los que ingresan a evaluación. Si ingresan 40, probablemente 40, si encuentran 40, 20, 22, van a tener un informe favorable de evidencia. Pero eso se tiene que evaluar caso a caso. Pero eso es el del total de volumen que se estudia. No te escuché porque tengo un internet malo, pero si me puedes dar un número, ¿cuántos son? O sea, 50%. la Dos aprobación, mil. no, los No, no, informes de, no. no, lo que yo, ETESA hace un informe de los que van a entrar al sistema, ¿cierto? Para poder ser evaluado. ¿Es así o no? Así lo sí, entendí. exacto, Ya. exacto. ¿Cuánto se aprueba ETESA? O ¿La sea, mitad? ponte tú, ¿2.000? no, es que no son 2.000. Los pares que ingresan es un número mucho menor a evaluación, es del orden de 40 pares que ingresan a evaluación, 40. Problema de salud, tecnología sanitaria, ¿ya? De esos, en la práctica hemos visto que aproximadamente la mitad o un poco más termina con Bien, un informe favorable. perfecto. O sea, de los 2.000 medicamentos que se solicitan, Es que son, solo son aprobados 40 para el análisis y son aprobados 20. claro, en realidad son 9.000 que contiene el repositorio, 9.000, no 2.000. Perdón. No, rebajé la cifra, pero de 9.000 solo son aprobados 40. Eso me estás diciendo. Claro, ahora actualmente nosotros tenemos, y de los que son aprobados, no todos son financiados y cubiertos. Entonces hay un grupo que también Estoy de son, acuerdo, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que nos dedicamos solamente a la parte de por qué si tenemos 9.000 solicitudes, solo 40 son aprobados por ETESA. ¿Es tan malo el sistema, tan ineficiente que llegan 9.000 solicitudes y de esas 9.000 solamente son 40 eficientes, 40 son responsables? lo que pasa es que de todas las solicitudes hay una normalización, hay muchas ¿Se me solicitudes que escucha o vienen, no? hay solicitudes que están duplicadas, hay solicitudes que no corresponden a tratamientos de alto costo, ¿ya? Entonces uno también puede trabajar ese repositorio y lo puedes disminuir alrededor de 3.000 solicitudes o un poco más. Y sobre esas no hay una capacidad de poder evaluarlas todas. Entonces hay procesos de priorización, porque tampoco están los recursos para poder evaluar todos los pares. Y ahí está Entonces no se están evaluando. no todas se evalúan. ¿Cuáles se evalúan en cada proceso? Son aquellas que pasan los criterios de admisibilidad, ¿ya? Y por ejemplo, si en el criterio de admisibilidad, que está en la resolución, se define solo considerar aquellas solicitudes de asociaciones de pacientes, ¿cierto? Van a quedar fuera aquellas que fueron hechas, por ejemplo, por industria farmacéutica, ¿ya? Entonces eso te va reduciendo el número hasta llegar a un N que tú puedas evaluar. ¿Ya? Y eso que ingresa a los procesos de evaluación científica de la evidencia es lo que va a tener informes favorables o no favorables, pero es un número menor respecto del total. Ya, pero Ramiro, mira, para entenderme yo, si mi problema soy yo, no tú. 9.000 se propusieron, ¿cierto? De ellos, ¿Sí? ponele que son 5.000 de organizaciones de pacientes. Me estás diciendo que de esas 5.000 de organizaciones de pacientes que se propusieron, eh, fueron evaluadas solamente las que eran invitadas por las organizaciones de pacientes, no otras, en algunos casos. Estoy Claro, porque depende de cada caricaturizando decreto, para claro, poder claro. entender. Yo necesito entender
cuántos medicamentos efectivos para la salud humana, porque eso dice la ley, efectivos para la salud humana, que tengan estas características, que no que producen daño en el paciente, ¿cierto? Y que sean continuos en el tratamiento y ayuden al paciente en el fondo, ¿cuántos de esos tratamientos que son confirmados quedan fuera del sistema? Bueno, yo te puedo, o sea, te puedo indicar el número. Mira, actualmente hay 27 problemas de salud que están cubiertos con distintas tecnologías, ¿cierto? Que si las Ujú. sumamos todo entre alimentos, fármacos, son alrededor de 100 tecnologías sanitarias. Sí, sí. Aparte existen alrededor de 50 pares de problemas de salud que han sido evaluados favorablemente, pero que no se ha podido cubrir por un tema de disponibilidad presupuestaria. ¿Ya? Entonces, eso es lo que cuenta con un informe de evidencia, pero el número total que se ha evaluado en la etapa de TESA es un número menor respecto a toda la solicitud, ¿ya? Podemos llegar a ese número exacto por decreto porque esa información está publicada, pero si tú comparas el total de solicitudes respecto a lo evaluado y lo cubierto, obviamente es un número menor respecto del total. Ya, pero no tiene Eso, ese número. no tengo ese número exacto, pero es un número menor y responde a dos cosas, a la disponibilidad financiera y también responde a la capacidad de hacer los análisis de evaluación. Mm. Eso me reduce todo mi tema a que nos falta plata. O sea, solamente considerando los 50 elementos que nos faltan, o sea, los 50 pares favorables que nos faltan, implica que falta financiamiento. No, claro, es evidente que tenemos actualmente un tema de financiamiento y yo por eso me quise mostrar el cuarto decreto, no me metí en el modificador, usé el cuarto decreto porque ese es el último decreto que en el fondo tiene incorporación de tecnologías y por eso mostré el ejercicio con ese par. Pero esa es la realidad, ¿ya? O sea, eso es que se hace, nosotros tenemos, son 44 pares en realidad, no 50, los que son favorables no cubiertos, ¿ya? No te voy a hablar a ti, para las personas que ven este video, por favor, no te sientas afectado, No, Ramiro. no, no, para Estamos nada. hablando de que hay personas que se están muriendo, por lo menos dentro de estas 44 que tú dices, que no están recibiendo porque el Estado no quiere entregar plata simplemente. A eso estamos reduciendo el tema. Ah, ¿ya? Ajá. Entonces, lo que a mí me preocupa no son las 44 que ya sabemos. A mí lo que me preocupa son de 9.000, es imposible que de 9.000 solicitudes nos podamos reducir estadísticamente a 150. No me da ningún, como viejo ingeniero, no me cuadra por ninguna parte. 9.000 a 150 es imposible que todos hayan presentado mal. Tiene que haber un error debajo de esa situación y nos gustaría que nos ayudaras a esta comisión, por lo menos como representante de las organizaciones de pacientes, a entender por qué tenemos tan alto número de dispositivos, medicamentos que han quedado fuera. Yo creo que es una pregunta válida que tiene que hacerse esa comisión, y lo mencionan los comisionados, a ver si hacemos una reunión extraordinaria para determinar esos faltantes, que puede que sea un error de la ignorancia de Chile, de los que han postulado, pero lo dudo mucho. No, es que claro, lo que pasa es que no hay postulaciones, no hay postulaciones per se malas, porque hay algunas que son incompletas, hay algunos que, como dijimos, no responde a un medicamento que cumpla con el umbral de alto costo, pero en general lo que se hace es, en las etapas ya de decisión que yo te mostré, es, por ejemplo, la etapa donde se definen cuáles son los criterios de admisibilidad, ¿cierto? Que eso es facultativo. Ahí es una etapa donde también se reduce el número de solicitudes que van a entrar a la evaluación. Porque, por ejemplo, si tú evalúas, lo que se postula es un par con medicamento, otra enfermedad con alimento y otra enfermedad con un dispositivo médico, y se determina, por ejemplo, que en este proceso se van a evaluar solo medicamentos, ya como criterio, todas las tecnologías que no cumplen ese atributo van quedando fuera, o sea, se va fraccionando ese proceso. Justamente, por ejemplo, uno podría decir ya, y ahora para patologías que sean problemas de salud, de enfermedades poco frecuentes. Ya, entonces así se va reduciendo el número de tecnologías que pueden cumplir con el atributo de alto costo, pero si la enfermedad no es poco frecuente, en realidad va a quedar fuera. Entonces, hay una lógica y un proceso de priorización que yo creo que es el área de TESA, quienes lideran esta etapa, quienes pueden explicar con mayor detalle, pero para cada uno de los decretos se han hecho estos procesos, los criterios a veces van cambiando, los criterios de admisibilidad, los knockout no, porque esos son establecidos en reglamento, y ahí tú puedes ir viendo todo ese proceso por decreto, o sea, eso se puede analizar, se puede ver en detalle. Muchas Gloria, gracias. A ti. Gracias, Miriam. Bueno, quisiera complementar a la preocupación de Felipe,
obviamente que está basada en evidencia de la vida, así que no podríamos restarnos a tu preocupación. Ahora, yo veo, voy a hacer dos o tres comentarios y luego otro hacerte preguntas, Ramiro, y primero que nada Perfecto. agradecerte por la presentación, porque creo que lo hiciste súper clara y a prueba de entenderlo los diferentes interesados que están a través de esta comisión. Así que lo primero, agradecerte el esfuerzo porque creo que fue muy buena tu presentación. Ahora, l- siguiendo la línea de Felipe, yo te diría que este es un ejercicio que no es solamente en nuestro país, pero es un típico ejercicio de rationing, donde por un lado tú tienes una capacidad financiera y por la otra las necesidades. Entonces, si nos remitimos a Rawls hace rato ya, que dijo, bueno, las cosas se tienen que priorizar por necesidad, más que por priorización. Entonces, ese orden me lleva a que en la lista de priorizaciones que tú señalaste muy bien, yo creo que el factor ético tiene que estar en la primera etapa, no en la última junto con jurídica, porque jurídica ya es la ley, es lo que vamos a tener que aceptar todos una vez hecho el tremendo esfuerzo de las distintas etapas. Pero yo creo que, y lo mencionó así muy al paso Camila, que está estudiando evaluación de tecnología sanitaria, así que comparto plenamente con ella el tema, que también en esa primera etapa deberá estar costo-efectividad. O sea, ahí hay un orden de prelación de la evaluación que bueno que pueda sufrir modificaciones de decreto a decreto, porque tú le puedes ir haciendo mejoras. Entonces, nosotros quizás a lo mejor ahí podríamos colaborar con recomendaciones, no, más allá no, porque nosotros no, tampoco somos vinculantes. Así que ese otro agregado, digamos, a la decisión. Ahora, si tú lo miras desde afuera, nosotros somos un ejercicio experimental de salud respecto de algo que se discute comercialmente hoy día a alto nivel de este país, que nos está dejando 100 empresarios y gente que quiera venir a implementar cosas acá, que es la permisología. Así que la permisología sanitaria, diríamos, está digna de revisarse, ¿ah? Porque estamos complicados, porque en la medida que, o sea, en la medida que los dos anuncios que el presidente dio respecto tan solo del área de niños, o sea, cuando dijimos vamos a hacer el screening metabólico de recién nacido, paréntesis, 26 diagnósticos, y vamos a hacer el registro de base de datos de enfermedades raras, o sea, automáticamente se necesita actualizar esta historia, porque si no, al desborde que tiene TESA, absolutamente con justicia, y las cifras que están manejando aquí, que de 9.500 nos bajamos a 40, y de 40 nos bajamos a la mitad, porque la capacidad es limitada, bueno, ahí es donde algún día, en algún minuto, en reuniones pasadas, yo les mencionaba la participación ciudadana a través de una agencia que la integran mayoritariamente agrupaciones de pacientes, pero que a la cual tiene que colaborar gente que sepa evaluación de tecnología sanitaria, porque este país ya requiere a lo menos, hacia el voleo, le digo, a lo menos yo visualizo dos centros de agencias. Uno que debiera ser la pública, la que está mandatada por la autoridad máxima sanitaria, que tenga mayores refuerzos, porque no creas que le sobra plata, es un equipo pequeño, muchas cosas de la evidencia se adquieren al mercado, vamos a decir, al mercado externo, ya sea gente que pertenece a la Universidad Católica o que ya están autónomos, o lo que tú quieras, porque no hay capacidad instalada como para hacer esta historia. Después tiene que hacer el ejercicio la autoridad de refinar, de profundizar, y eso se entiende, pero ya estamos dando señas de agotamiento en términos de la capacidad. Hay que reforzarla y eso implica también tener financiamiento. Pero yo creo que reforzarla a través de ANID o de otras instancias que tienen fondos como para generar esto. Si el Ministerio de Salud solo no puede hacer esto, no le supera su fondo y su financiamiento año a año, les puedo garantizar eso. Bueno, aparte de las sugerencias del enroque de priorización en la primera etapa, tanto en lo ético como en lo costo-efectividad, que debiera estar ahí ya, porque la costo-efectividad tiene que ver con que vale la pena invertir en algo que es efectivo y que lo podemos afrontar, ¿te fijas? Y eso no, a lo mejor les evitaría
el largo recorrido del proceso hasta llegar a las recomendaciones a ambos ministros. Eh, la, la pregunta que te quiero hacer es con respecto al cronograma de avance. Yo creo que sería bueno un ejercicio con este decreto 4, hacer qué significa en términos de tiempo cada una de las etapas y sus resultados, hasta llegar a esas 20 o a las que hayan sido que fueron aprobadas definitivamente por Hacienda. ¿Qué significa en cantidad de tiempo? Porque si el tiempo supera los 3 años que después tú tienes publicado para la autorización, ponte tú que no hayamos demorado 6 años o 5 años, algo hay que hacer. Eso, porque en esos 6 o 5 años hubo mortalidad de por medio, de quien sea, da lo mismo, pero hubo mortalidad por déficit de la oferta. ¿Te fijas? Entonces hay que estar consciente de ello, porque si no, no lo vamos a priorizar, no vamos a tener esos argumentos con Hacienda. Para llegar al corazoncito de Hacienda hay que ser duro con los datos. Y esa es la falla de salud. Siempre ha sido la falla, salvo en el auge que pudimos ir con más respaldo de evidencia cuando estaban haciendo la ley. Estoy diciendo 2005, o sea, 2004-2005. Pero si tú no vas con datos duros a Hacienda, olvídate, no nos va a ir bien. Eh, entonces, lo del cronograma, yo lo dejaría, si es posible, que nos pudiera ayudar en esa línea de tiempo, como para complementar la presentación, así como en más detalle. Eh, y bueno, tú ya algo lo mencionaste respecto del último protocolo que emite la subsecretaria de Salud Pública para que sigan las discusiones en etapas de autoridades superiores. Eh, pero yo vuelvo a insistir, yo creo que este es un fiel modelo como para mostrar de permisología, porque te digo que yo le rindo reverencia a la gente que está trabajando en esta cadena de proceso porque es agotador, es totalmente agotador. Imagínate para los pacientes o para los familiares que están esperando. Eh, y veamos el promedio de tiempo y el mínimo y el máximo entre esas 20 que ya pasaron todos los exámenes. Yo creo que eso es súper importante. Eh, el tema del orden de prelación que hacen finalmente ambas autoridades, no sé si una primero que la otra, o parece que se reúnen finalmente, yo me imagino que hay actas de esas últimas reuniones que yo me imagino que son públicas también, que sería interesante verla, porque a lo mejor a la máxima autoridad final, a lo mejor le nace en duda, le faltó algo, información, y pasamos del 4 al 8, y en realidad el 4 tenía otras razones, ¿me entiendes? O sea, ahí esa última decisión es como decidir un candidato a la pena capital. ¿Te fijas? El último que toma la decisión se queda con la carga absoluta de haber resuelto por unas vidas y no por otras. Así que no es menor. O sea, por eso te digo que el factor ético tiene que estar en la primera etapa, no en la etapa jurídica. En la etapa jurídica, que también tiene su marco ético, pero es de otra naturaleza. Es de lo que vamos a publicar, pero no de lo que vamos a decidir, digamos. ¿Ya? Eh, lo de los cada 3 años, te lo dije, y, y entonces sería súper interesante ver cómo fue el detalle de la última recomendación priorizada ya a nivel de autoridad y ver si ahí falta algún insumo que podría entregarse junto con la recomendación. A lo mejor insumos que son propios de cada patología o de cada procedimiento, fármaco, lo que sea que se está recomendando en los pares, digamos. Y lo otro te iba a decir, bueno, tomamos la fotografía del QR, así que yo espero ver el detalle, pero sobre todo agradecerte, Ramiro. Muchas gracias. Sí, bueno, tengo algunos comentarios. Yo creo que es súper relevante que también ustedes como comisión, bueno, mi rol acá como técnico es poco mostrarle y transparentar cómo los datos y cómo se hacen los análisis y sobre eso también la mirada de ustedes como una parte interesada que representa a la sociedad civil y las asociaciones de pacientes, ver dónde hay instancias donde requieren mayor información. Yo me quedo con estas tareas y lo voy a complementar con la línea de tiempo. Los decretos se establecen cada 3 años, hay un cronograma, hay distintas partes y la idea es llegar en esos tiempos, pero también es relevante que ustedes puedan ver
cuál es la digregación de los tiempos en cada una de las etapas. Creo que eso es ver cómo esto avanza linealmente y saber cuánto se demoran los procesos de evaluación, la definición de las priorizaciones, etcétera. Me quedo con esa tarea, pero yo creo que también ustedes, si lo requieren y quieren quizás profundizar un poco más, cuáles son el total de solicitudes que tenía el repositorio para el cuarto decreto, por ejemplo, después cómo se tomó la decisión, el quinto decreto, los números, los que explicaba acá Bernardino y... Palabra. Sí, verdad. Un Felipe, segundo. Yo creo que es relevante, quizás se puede pedir a ETESA que ingrese con mayor profundidad para mostrar esos datos y ustedes también en sus nuevas recomendaciones quizás pueden proponer mejoras a este proceso. Yo creo que este proceso es súper importante que se involucre la sociedad civil porque obviamente hay cosas que probablemente hay que mejorar. Nosotros tenemos un diagnóstico y una idea de cosas que hay que mejorar, pero también ustedes pueden ver otras cosas, quizás, por lo que decía, este tema de las consideraciones éticas, quizás ponerlo en la primera etapa del análisis. Yo creo que todo se puede, estamos siempre abiertos a discutirlo y a escuchar. Eso, muchas gracias y la palabra la tiene Bernardino. Ya, muchas gracias, Ramiro. Primero que todo, agradecer la presentación y la disposición para escuchar y responder con tanta amplitud a nuestra pregunta. Bueno, yo soy el cuarto, ya poco queda porque mucho se ha dicho, eh, pero sé que es importante que de esas 9.000 solicitudes que se presentaron, indudablemente baja por descarte, muchas por repetición, tal como lo has dicho, pero yo creo que los procesos, y es algo que como comisión deberíamos solicitar también, que el proceso sea transparente y que haya informe de cuántas se descartaron por tales y cuáles motivos y cómo se llega a las 600 que tú nombraste y desde ahí cuántas se descartaron por tal y cual criterio para poder llegar claramente a tener una definición y nosotros como ciudadanos entender por qué se llegaron a estas 40 o finalmente a estas 20. Entonces, ese proceso debería eh, irse evaluando y además irse detallando. Ya, la primera barrida fueron 3.000 porque estaban repetidas, ya nos queda menos y así ir avanzando. Y el criterio para mí más importante también que debería transparentarse es el de la admisibilidad, porque eso queda un poco a criterio de la autoridad de turno. Ya también es sumamente importante esa parte que sea transparentada. O sea, hacer como decía la doctora Ramírez, que hay mucho y todo lo que dijo ella es para mejorar el sistema y debería tomarse, y si se puede tomarse en cuenta también, para poder nosotros entender con transparencia cómo fue el proceso, pero con documentos, con actas, con números. Y lo otro que también lo dijo la doctora Ramírez es que la última reunión donde se decide entre los dos ministerios, debería haber un acta, si es que no la hay, que fuera transparente también, porque hay cierta descripción para definir quiénes y cómo quedan y por qué. Entonces debería haber un acta, por qué se descarta, por qué se cambia el número, cuál razón tuvieron para cambiar el orden de la priorización que ya había mandado la comisión de priorización. Yo creo que eso nomás. Y lo último me gustaría saber cómo se calcula, ya algo que debería saberlo yo también, cómo se calcula el precio máximo industrial, cómo se llega a ese. Sí, voy a comenzar por lo último. El precio máximo industrial, existe una metodología, lo calcula el departamento de ETESA, pero básicamente toma en consideración precios nacionales e internacionales del medicamento y luego se hace un promedio simple de las tres ofertas de menor costo. ¿Ya? Eso es muy, muy en simple, pero hay una metodología que también está en la página de ETESA de cómo eso se calcula, pero es así. ¿Ya? Y ese precio lo que determina en el fondo es que todas las ofertas que se reciban y después las compras que se ejecuten deben estar, ese es el valor máximo que el Estado puede pagar por esa tecnología. Entonces, como un techo de gasto. ¿Ya? Hay también otras metodologías de cómo se calcula, pero así es como actualmente se calcula y hay una metodología de cómo se hace. Y esto es lo Lo que otro, tiene TESA. Sí. sí, sí, y también en esa reunión, si invitamos después a TESA, se puede profundizar más en la metodología de cómo se calcula el precio máximo industrial por tecnología. Está incorporado en cada decreto, desde el tercero en adelante, y eso. Lo otro es, yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo dentro del ministerio de poder ir transparentando y tenemos este banner, yo les puse este código y ustedes van a poder ver un montón de información. Creo que muchas de las cosas que ustedes me han preguntado están, pero quizás la forma en cómo la estamos mostrando no es la forma más amigable para la ciudadanía, porque básicamente nosotros, por ejemplo, tenemos el repositorio con los pares, indica quién lo postuló,
cuál es el problema de salud, cuál es la tecnología sanitaria. Después, para cada proceso se dice, estos son los pares que se consideraron. Hay un acta donde se indica, estos son los pares que ingresan al proceso y la selección fue, por ejemplo, solo vamos a priorizar medicamentos, solo medicamentos para que no estén cubiertos en otras líneas. Pero claro, lo que yo estoy viendo que eso está en los documentos legales, que son resoluciones de 7 u 8 hojas, pero claro, nosotros que trabajamos en esto sabemos que ahí está, pero la ciudadanía tiene que tener una forma más fácil de poder verlo. O sea, creo que ahí tenemos que trabajar en cómo disponibilizamos esa información de una manera más amigable, porque están los documentos, los decretos, pero claro, eso no es algo fácil de llegar. Tenemos también una solicitud y estamos trabajando acá en la oficina de coordinación, es una vez que yo postulo una tecnología sanitaria, bueno, quiero saber qué pasó con mi tecnología sanitaria. Entonces también nosotros queremos trabajar en un desarrollo informático para las personas, irles indicando justamente esto. O sea, usted postuló en esta fecha, esto se consideró, pero no pasó los criterios de admisibilidad, o sí pasó, está en proceso de evaluación. O sea, que las personas se vayan como enterando. Digamos, hoy día tenemos la herramienta de como el root único, ¿cierto? Clave única. Entonces estamos a través de esa herramienta intentando vincular las solicitudes de las personas, porque aquí no solo se trata de ver 9.000 solicitudes, sino que hay personas o áreas, o instituciones, etcétera, interesadas. Entonces tenemos ese uno de los proyectos para poder desarrollar. ¿Ya? Pero me quedo con todo lo que usted dice. Hemos tratado de aumentar los procesos de transparencia, pero creo que más allá que publicar documentos, tenemos que ver cómo hacemos que eso sea entendible, de manera amigable para las personas. Creo que ahí es donde estamos, por lo que usted me indica, tenemos muchas oportunidades de mejorar. Mm. Gracias, Bernardino. Muchas gracias, Ramiro. Tengo más, pero por el tiempo no creo que voy a hacer. Me, Hacemos otra sesión. me Oye, aparece, me aparece podemos, algo. Me parece algo que me dejó dando vueltas. Dice que no se debe gastar o digamos, la tecnología no tiene que tener un costo mayor que el 110% disponible. Yo tenía entendido que era el 80%. A lo mejor yo tomé mal el dato o estoy equivocado en algo. No, claro, lo que pasa es que cuando nosotros pedimos la holgura presupuestaria, ese es un límite para estudiar tecnologías que tengan probabilidad financiera de ser cubiertas, ¿ya? Porque evidentemente si llega un medicamento, por ejemplo, de altísimo, altísimo costo, y un ejemplo concreto, las terapias génicas, hoy día nosotros, aunque la estudiemos, no va a poder tener cobertura a través de la ley Ricardo Soto porque el precio es excesivamente elevado. Entonces, este es un mecanismo que nos permite racionalizar que lo que ingresemos a estudiar en profundidad, ¿cierto? Sean tecnologías que pudiesen ser cubiertas por el fondo de la ley. Ese es el motivo. Ya eso también es algo que está en discusión, que se puede revisar, pero a eso se refiere, es el 110% del fondo proyectado, porque el 80% está disponible para la cobertura anual de las tecnologías y hay otro porcentaje que es cierto que se ha invertido y eso va a tener una rentabilidad y ahí está la proyección del 110%. Ahora entiendo. Muchas gracias. Sí, perfecto. gracias, Ramiro. No sé Súper. si hay más preguntas. Yo creo que por el tiempo ya no podemos tocar más temas, pero lo que nos quedaba quizás decidir era la entrega del informe para ¿quién está? Oye, Miriam, yo me despido, justo tengo una Sí, reunión ahora, así que le agradezco perfecto. a todos y quedo disponible para próximas reuniones. Hasta luego. Gracias, Ramiro. Lo que debiéramos decidir es para cuándo pedir fecha del informe, porque Camila llegaría a Santiago el 4 de noviembre. Entonces, a lo mejor se puede entregar el informe en la oficina de partes antes, porque eso lo podemos hacer porque ya Daniela preguntó a Jurídica y pueden entregar el informe cuando ustedes estimen conveniente en la oficina de partes. Pero aparte de eso, para pedir la hora con la ministra, una alternativa es pedir la hora para cuando nos den, y la otra alternativa es pedirla cuando llegue Camila, que llegue el 4 de noviembre y que podría ser presencial. No sé si están de acuerdo con esa alternativa. Me parece cuando llegue Camila. También. Sí, Voy a ponerlo en un independiente. Y el correo para que se informe, enteren todo y para que nos digan, claro, claro, y el informe entregarlo cuanto antes, pues, mañana cuanto mismo. antes. Claro, Ahí ustedes sí. pónganse de acuerdo, lo definen, eh, me informan y lo acompaño para tomarles la fotito y que publiquemos algo de eso.
¿Ya? Eso Me es por parece, ahora. Bernardino, ¿ibas a hablar algo? no, me parece bien, hay que organizar el día para entregar el informe nada más y quienes puedan ir. Si no, está claro. Gracias. Doctor Becerra, ¿está de acuerdo? Perdón, estaba muteado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo Ya. que es mejor esperar que llegue Camila para que ella presente y entregar el informe en la oficina de parte, ojalá mañana o hoy día, no sé, lo antes posible. Ya, porque quedamos en eso entonces y cuéntenme cuándo se ponen de acuerdo. Voy a ponerle un correo para los que no vinieron y se entere con todo lo que acordamos ahora, lo que se presentó, y si consideran en algún minuto que necesitamos más información de Ramiro, que hacerle más preguntas, lo invitamos. Así que él está dispuesto a participar acá en la comisión y responder todo lo que quieran saber. ¿Ya? Y Él propuso, perdona, no, no sé, perdón Bernardino, no, ah, que le iba a decir a Miren que él propuso además invitar a ETESA, Sí, entonces a lo mejor eso podría ser una buena combinación de las preguntas, o sea, sumarte las preguntas que tenían todos y hacer esa coordinación, yo creo que sería bueno. puedo organizar para la próxima reunión de la comisión que ETESA esté presente y nos presente el proceso y como las inquietudes que ustedes tengan para también planteárselos a ellos. Así que eso puedo hacerlo. Puedo invitarlos para la próxima reunión. sí. Miriam, por favor, creo que es súper importante que tengamos esta grabación y esta presentación de Ramiro, que la encontré muy en detalle, muy buena. Hay mucho que aprender de ella, así que cuando se pueda, la podamos La tener. voy a descargar y subir. Para subirla yo necesito que se haga a través de comunicaciones. Yo no la puedo subir. Yo subo el link a la página, pero a través de comunicaciones la suben a YouTube, en Minsal. Así que voy a tratar de que eso sea lo antes posible y les aviso por el correo que está disponible. Y ahí lo pueden ver junto con el acta, va a estar el link del video. ¿Ya? Eso. Súper. Que estén bien. Ya, pues, muchas gracias. Chao. Gracias, Chao, Miriam. Que estés bien. Chao. chao, chao.